Mm.
Hola, buenos días. No sé si me escuchan y se ve la proyección. Buenos días, sí se ve. Se escucha un poquito despacio nada más. Pues, así como que se me está yendo el internet. No, quizás está lejos del audio, pero se escucha bien. Bueno, gracias. Yo creo que voy a levantar la voz un poquito. Pero no sé si ya estamos todos para comenzar la clase o si todavía está la otra clase en el otro grupo. Ya terminó la otra clase. Vale. Pues entonces comencemos con esto. Y ustedes me imagino que tienen clase a las 10, ¿verdad? Sí, a las 10. Bueno. Buenos días a todos. Vamos a continuar con los temas de hongos. Y voy a hablar del género histoplasma y del género coccidioides. Ambos géneros, agentes de micosis sistémica. Como les decía la licenciada Enríquez en la clase 1, los agentes de micosis sistémica tienen la característica de entrar a nuestro cuerpo por vía inhalatoria y tomar como foco primario de infección el pulmón, ¿verdad? Eso es parte de la patogenia del hongo, pero se los menciono, ¿verdad? Para que vayamos nosotros de lo que son los agentes de las micosis sistémicas. No sé si en su libro o en su programa les mencionan agentes de micosis endémicas. Este término lo toman a partir de los lugares donde los libros son así editados, ¿verdad? Y hechos. Entonces, para ellos, micosis endémicas pueden ser también principalmente la coccidioides, en el caso de Estados Unidos, la blastomicosis, en el caso de Sudamérica, el paracoccidioidomicosis. Entonces, licenciada, ¿sí? es que casi no se oye, no sé si le puede dar más volumen a su micrófono, por favor. Pues ahí sí me ganó porque ya lo tengo al tope. No sé cómo. Eh, veré ahí. ¿Será que ahorita se escucha mejor? Sí, ahorita sí se escucha un poco mejor. Bueno, trataré de hablar más fuerte. Les decía que en su temario o en su libro habla de no micosis sistémica, sino que dice micosis endémica. En el caso de los lugares, ¿verdad? Donde editan los libros, pues ahí se manejan este tipo de micosis, ¿verdad? Por ejemplo, que coccidioidomicosis es endémica para el país de ellos, o que paracoccidioidomicosis es endémica para el país para la zona de Sudamérica. Entonces, consideran las cuatro, ¿verdad? La histoplasmosis, la coccidioidomicosis, blastomicosis, paracoccidioidomicosis, que las cuatro, ¿verdad? Forman parte del grupo de micosis sistémica. Entonces, nosotros ahorita aquí vamos a ver nuestra micosis sistémica, que es endémica en el país, es la histoplasmosis. Y consideramos también la coccidioidomicosis, pues porque así se ha manejado en el programa, en el sentido de las migraciones constantes de Norteamérica para nuestro país. Y de así es que vamos a hablar de estos dos agentes, de estos dos géneros, ¿verdad? De histoplasma y coccidioides. Entonces, cumpliendo con los objetivos, ¿verdad? Que ustedes los tienen ahí en su programa, vamos a decir que la histoplasmosis, ¿verdad? El agente causal de nosotros, de nuestra histoplasmosis, digámoslo así, ¿verdad? Es el histoplasma capsulatum, variedad capsulatum. El género, ¿verdad? Solo posee esta
especie Histoplasma capsulatum, pero hasta hoy con 3 variedades, que es la variedad capsulatum, la variedad duboisi y la variedad farciminosum. Estas variedades se diferencian, ¿verdad? No tanto morfológicamente como sí genéticamente y geográficamente, de donde ellos se encuentran. Así que encontramos en todo lo que es la parte que usted ve coloreada con verde en este mapa, vemos que la incidencia más frecuente de la histoplasmosis americana, ¿verdad? Es esta parte verde. Por supuesto, ahí estamos nosotros incluidos. Es causada por Histoplasma capsulatum, variedad capsulatum. Así es el nombre completo de la gente. Muchas veces por correr, ¿verdad? Solo se dice histoplasma o Histoplasma capsulatum. Pero el agente, su nombre completo del agente es Histoplasma capsulatum, variedad capsulatum, ¿verdad? En el caso del Histoplasma capsulatum, variedad duboisi, es es el causante de la histoplasmosis africana, que es la que vemos coloreada con gris, ¿verdad? Entonces vemos que en África están las dos variedades, ¿verdad? Pero en nuestra zona en América, pues solo está distribuida la variedad capsulatum. Y por supuesto la variedad farciminosum, que es el agente causal de la histoplasmosis equina. Hasta ahora no se ha encontrado en humanos. Entonces, así diciendo, ¿verdad? Nosotros nos vamos a dedicar a hablar de aquí en adelante, de ahorita, esta parte de la hora que nos toca, de Histoplasma capsulatum, variedad capsulatum. ¿Qué características morfológicas tiene? Tanto macroscópicas como microscópicas. Les decía anteriormente que por cuestiones de sus objetivos, nosotros no vamos a entrar en mucho detalle de lo macroscópico, más bien lo de lo microscópico, ¿verdad? Porque es parte de la explicación también de su patogenia y de sus factores de patogenia. Vamos a decir entonces que Histoplasma capsulatum de entrada ya se los dieron como un ejemplo de un agente dimórfico, ¿verdad? Ya sea que en los libros le llamen dimórfico térmico, o dimórfico perfecto, o dimórfico dimórfico, ¿verdad? Pero este es un agente dimórfico, ¿verdad? En el sentido de que su fase saprófita, su fase del ambiente, ¿verdad? Su fase de cultivo a 28 grados es micelial, ¿verdad? Lo muestra de forma micelial. ¿Cómo se caracteriza eso? Se caracteriza por poseer hifas tabicadas yalinas, ¿verdad? Que las podemos ver aquí alargadas, ¿verdad? De forma como nos hemos explicado las hifas, ¿verdad? Son tabicadas, yalinas. También posee microconidias, ¿verdad? Que pueden ser esféricas o piriformes. Y macroconidias equinuladas. Equinuladas. ¿Y eso qué quiere decir? Que tienen estas proyecciones digitiformes, ¿verdad? En las superficies de la conidia. Entonces las conidias pueden ser esféricas, macroconidias pueden ser esféricas o piriformes y la pared es gruesa y por supuesto tienen estas proyecciones digitiformes que les hace esa característica de recibir el nombre de macroconidias equinuladas. Porque es importante conocer la microscopía, porque estas microconidias, por su tamaño, son las que son infectantes para el humano. Y por supuesto, las macroconidias nos sirven para la identificación en el laboratorio, ¿verdad? Pero en el caso, el hongo va a ser infectante la microconidia. Entonces, aquí en esta fotografía es una fotografía electrónica y ustedes ven mejor
en las proyecciones digitiformes, ¿verdad? No se ve solo una pared como rugosa, sino que se ve que son verdaderas proyecciones, ¿verdad? Como deditos, y por eso dice digitiforme. Entonces, aquí está exactamente tal cual es, ¿verdad? Aquí esto es una fotografía a 40 por, y por eso vemos solo esta estructura. Bueno, cómo ser un hongo dimórfico en su fase a 37 grados, ¿verdad? O en su fase parasitaria, por decirlo así. En su fase a nivel de tejidos, en su fase parasitaria, él va a ser una levadura, ¿verdad? Una levadura que se va a caracterizar por ser exactamente tal cual describimos en micología, una levadura eh, eh, que pueden ser esféricas, ¿verdad? Que pueden ser ovoides o ovales, ¿verdad? Y la característica que pueden tener es que aquí usted va a diferenciar que no solo es un puntito, sino que es una levadura porque tiene una gemación, ¿verdad? Se multiplican por gemación. Y ellos se van a caracterizar por tener esa gemación con un extremo angosto o cuello angosto, ¿verdad? Y pueden tener o cuello fino, ¿verdad? Y pueden tener una gemación o dos gemaciones. Aquí usted lo ve, ¿verdad? Esta gemación y esta otra gemación, ¿verdad? Entonces pueden tener una o dos gemaciones. Aquí está el crecimiento en tubo, ¿verdad? Crecimiento a 37 grados centígrados. En el caso de histoplasma, su dimorfismo in vitro se comprueba, ¿verdad? Cambiándolo de temperatura y cambiándolo de condiciones nutricionales. Por lo tanto, se logra con hacerlo en un cultivo, ¿verdad? Que tenga una condición nutricional diferente al cultivo que se le pone a 28 grados centígrados. Solo para mencionarles, a 28 grados centígrados se cultiva en agar glucosado de saburó y que es un medio bien simple, ¿verdad? Que solo tiene glucosa, peptona, y en la fase A37 se logra en un medio de cultivo más enriquecido que aún tiene sangre, que se llama infusión cerebro-corazón con sangre, ¿verdad? Por eso su nombre, ¿verdad? Que es más nutritivo. Entonces, aquí, en esta suspensión, como les mencionaba la licenciada, se observan las levaduras, ¿verdad? Que pueden ser ovales o levaduras gemantes, ¿verdad? Se describen con un tamaño de 2 a 4 micras y, por supuesto, su blastoconidia, ¿verdad? La que es la levadura gemante, la gemación, esa gemita, esa chiquitita, esa bebé levadura, es la llamada blastoconidia, ¿verdad? Y por supuesto tiene su cuello fino o llamado cuello estrecho también. Y pues podemos verles un núcleo, ¿verdad? Allí se le alcanza a ver cuando estamos en el microscopio que nosotros hacemos la visualización mejor. Entonces, así las cosas, manejamos que es un hongo dimórfico. Pero entonces, cuando nosotros ya lo vemos a nivel de agente causal, nosotros tenemos que explicar que cuando se comporta, ¿verdad? En su fase parasitaria, ¿verdad? Aquí nosotros se lo estamos mostrando in vitro, pero en vivo este dimorfismo se da de esta manera, ¿verdad? Y cuando el hongo ya está dentro del huésped, busca ser fagocitado, ya vamos a explicar cómo lo hace, busca ser fagocitado y entonces se describe como una levadura intracelular, ¿verdad? Y eso es importante, porque en un cultivo a 37 usted no va a describir
ni va a decir es una levadura intracelular, porque no hay células ahí. No, solo dice es una levadura. Pero si yo ya le hablo de fase parasitaria o fase tisular, entonces ahí usted sí se va a ubicar, ¿verdad? Y va a describir que es una levadura intracelular. ¿Cuándo se puede ver extracelular? Pues lógicamente cuando este macrófago ha explotado, ¿verdad? Se reventó y salieron las levaduras ya porque ya estaba muy lleno, se estalla y salen, ¿verdad? Por supuesto. Pero la característica más importante es esta, que es una levadura intracelular. Si de aquí nosotros hacemos el aislamiento en el laboratorio, ¿verdad? Lógicamente, a 28 grados me va a crecer lo que les describí, que era la fase micelial del hongo, que es caracterizado por hifas tabicadas yalinas, microconidias y macroconidias equinuladas. Bueno, bien. Aquí, ¿verdad? Otros ejemplos. Esta es una coloración ya más especial de patología, ¿verdad? A la anterior es una coloración en el laboratorio, ¿verdad? Con coloración de Giemsa, se los explico, no porque se lo vaya a preguntar, sino que más bien porque es importante que ustedes se vayan ahí como que acostumbrándose a oír las coloraciones. Y en este caso, ¿verdad? Igual vemos la célula, ¿verdad? El núcleo, este grandote es el núcleo de la célula. Ustedes ya vieron microanatomía y se ubican muy bien. Y cada una de estas es una levadura intracelular. Toda esta, si usted pone un poquito de atención aquí en la proyección, todo lo que le estoy marcando aquí es la levadura. ¿Qué es lo que pasa con este halo claro que se ve alrededor? Este halo claro, por eso se le dio el nombre de capsulatum. Él no tiene cápsula, no es una levadura capsulada, sino más bien que lo que pasa es que tiene esta pared muy gruesa que no toma el colorante. Entonces, con estas coloraciones no toma el colorante, con otras sí, como por ejemplo la coloración de Gomori Grocott, pero ahorita eso no es muy interesante. Lo interesante es que usted vea que sí, que por eso se le dio el nombre de capsulatum, porque se aparentaba una cápsula, ¿verdad? Y por supuesto, luego después de estudios, vieron que eso no tenía, no era coincidente, ¿verdad? No era una cápsula, sino que más bien es una pared gruesa que no se colorea con esta coloración, ¿verdad? Que en este caso es hematoxilina. Entonces, describirlas, ¿verdad? Como así, ¿verdad? Como levaduras que ahorita están dentro del macrófago, ¿verdad? Están intracelulares y, por supuesto, de 2 a 4 micras, ¿verdad? Y que se ve este halo claro que no es una cápsula, ¿verdad? Entonces, tener bien claro que aunque su nombre lo diga cápsula, no es capsulado, ¿no? Eso es bien importante. ¿Cómo es el hábitat de este hongo? Y si se va fijando en el hábitat, este hábitat va a coincidir con nuestro país. Y de hecho es un hongo que está siendo muy, muy aislado, muy diagnosticado a nivel del Hospital Bloom, a nivel del Hospital Rosales, etc. El hábitat coincide con que necesita un clima tropical o subtropical. Puede tener nichos abiertos o nichos cerrados, ¿verdad? Puede estar en bosques o puede estar en cuevas. ¿En qué se asocia cuando está en nichos abiertos? Es con el guano de los pájaros. En este caso se asocia mucho con el estornino, que es un pájaro que tal vez en nuestro país no lo reconocemos tanto, ¿verdad? Pero recuerde que el estudio de la histoplasmosis comenzó en los Estados Unidos y por eso se llama enfermedad del Valle de Ohio, ¿verdad?
porque allí se empezó a estudiar, a verse los casos, y se vio que los bosques estaban inundados de ese pájaro, el cual daba por Disculpe, Lick, no se escucha. No sé si los demás compañeros tienen ese problema. Sí, sí, no se No, escucha. No se escucha. creo que apagó su micrófono, Lick. Se fue, ¿verdad? Sí, creo que su Inter era, fíjate. A ver, esperar a ver qué tal. Hola, hola. Hola. Sí, ahora sí se escucha. Ahora sí se escucha. Se me fue el internet, perdón, perdón. Pero ahora díganme ustedes hasta dónde ya me escucharon. ¿Hasta dónde me quedé? Hasta la parte del bosque. Ah, el estornino. Sí, les conté la historia del estornino. No, empezando yo. Ah, vale. Empezando con el estornino. Ok. Vale. ¿Están viendo la presentación? ¿La logran ver? Sí. Sí, licenciada. Bueno, nombre de Dios que ya no me vaya este internet. Bueno, entonces les contaba de que en los nichos abiertos, les decía, ¿verdad? Que tiene nichos abiertos y nichos cerrados, que en el caso del abierto, pues se asocia con los bosques, y en los nichos cerrados con estas cuevas. Y hay algo que le ayuda al Listoplasma capsulatum y es, en este caso, el guano de los pájaros, en este caso el estornino, le ayuda a mantener el alto contenido de nitrógeno y fósforo. Entonces al hongo, ¿verdad? Le beneficia ese guano, ¿verdad? Y por supuesto allí va a estar multiplicando y sobreviviendo. De allí es donde nosotros lo podemos, por supuesto, inhalar, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con este estornino, verdad? En los Estados Unidos hay mucha cantidad de estos animales, ¿verdad? Y se han asociado, ¿verdad? Que bosques repletos de desechos del estornino, ¿verdad? De guano. Y entonces esos bosques se cierran, pero como siempre hay personas que más de alguna vez se pasan, ¿verdad? Las cercas que les ponen. Entonces ahí es donde se inhalan el hongo. ¿Qué es lo que sucede en los nichos cerrados? En los nichos cerrados, quien ayuda allí es el murciélago.
este murciélago, pues lógicamente sus heces, ¿verdad? Alimentan también el ambiente con sus desechos, con este nitrógeno y fósforo que necesita el hongo, ¿verdad? Y entonces donde hay animalitos, en este caso murciélagos, pájaros, ¿verdad? Pollos o que puedan que darnos esta facilidad de darnos este pH alcalino que necesita el hongo para crecer, ¿verdad? Y entonces allí estará feliz. De hecho, el murciélago se considera, el murciélago se considera micológicamente hablando, porque ustedes van a oír hablar de otros reservorios con otro concepto, pero micológicamente hablando, el murciélago se considera como un vector, como un vector natural de la histoplasmosis. ¿Por qué? Porque resulta que el murciélago puede inhalar pues las microconidias, desarrolla la histoplasmosis, muere lógicamente en su mismo hábitat y lo está manteniendo en el ambiente, ¿verdad? Y micológicamente eso se considera como un reservorio. Entonces, y también le está ayudando como para mantener su pH alcalino en el ambiente que necesita el histoplasma. ¿Qué pasa con las aves? Las aves no desarrollan la enfermedad porque por su temperatura corporal, ¿verdad? Entonces, que es más o menos 42 grados, hasta allí ya no crece el hongo, no se multiplica. Lo que hacen las aves solo es darle el pH alcalino al suelo donde va a estar el hongo. En eso tengamos cuidado, jóvenes. Cuando hablamos de hábitat, tenemos que no solo quedarnos como decir suelo, sino que qué es lo que tiene ese suelo, porque el suelo puede ser de cerámica, puede ser de cemento, puede ser el suelo de su casa, o sea, me explico. O sea, se los digo así tan exageradamente como para que ustedes vean que es importante que usted diga suelo. Sí, pero ¿qué tipo de suelo? Si es arenoso, si es de tierra negra o algo así, ¿verdad? Llevarlo al extremo de ser específico, ¿verdad? ¿Qué tipo de suelo? En este caso yo le digo un suelo que está enriquecido con el guano de los pájaros o las heces de los murciélagos, ¿verdad? Y que le está dando un pH alcalino. Y además de eso, necesita temperaturas más o menos de 22 a 29 grados centígrados para él estar ahí sobreviviendo y multiplicándose, ¿verdad? Y aparte de eso necesita como humedad. Humedad, podríamos decir humedad en general, pero ¿por qué vamos a decir más o menos una humedad relativa de 67 a 87%? Porque no vamos a decir que es una humedad que el lodo, pues, aquello cenagoso, ¿verdad? Sino que vamos a decir que sí, que haya humedad, pero en un porcentaje adecuado para que el hongo también pueda sobrevivir, ¿verdad? Entonces, es importante que seamos detallistas en los hábitats. No nos vayamos como a confiar de solo decir el suelo, en los bosques, en las cuevas. Porque entonces eso nos lleva a que tal vez estos hábitats se encuentren con hábitats de otros hongos y entonces nos quedemos cortos y por no ser específicos podemos perder allí más de un punto. Entonces, hablando de hábitat, resulta de que le daba esas especificaciones, ¿verdad? De la temperatura y de la humedad relativa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí, para hablar un poco de factores de patogenia, pues es importante que más o menos le mencione cómo sucede esto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Viene, estamos hablando de que está un hábitat aquí muy satisfactorio para el hongo, ¿verdad? En los murciélagos, en los nichos cerrados, con los pájaros, en los nichos abiertos, y el histoplasma aquí se mantiene en su fase saprófita, ¿verdad? En el ambiente, con lo que yo les decía, ¿verdad? Hipastaticas hialinas, microconidias y macroconidias equinulares. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Con el aire, por supuesto, ¿verdad? Aquella brisa tierna de verano, ¿verdad? Levanta este hongo y, por supuesto,
es inhalado, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? El histoplasma, yo les decía que era un hongo dimórfico. Entonces, viene y este hongo echa mano de ese dimorfismo, ¿verdad? Lo primero que un hongo tiene que hacer como para sobrevivir dentro de un huésped es mantener su vida o sobrevivir, como dicen, ¿verdad? Sobrevivir es ese cambio del ambiente a la temperatura del ambiente a temperatura corporal, que es 37, a nivel, ¿verdad?, de los alvéolos pulmonares. Porque les decía yo que era el sitio primario de infección, ¿verdad? Entra por inhalación y llega al sitio primario de infección, que es el pulmón. Decimos entonces que las microconidias son las infectantes por su tamaño, ¿verdad? Y por su tamaño son más aerodinámicos y lógicamente pueden llegar hasta poder ser inhalados. Entonces, rápidamente, aquí en el alvéolo se transforma la microconidia, se transforma en una levadura, ¿verdad? Hace su cambio morfológico, su cambio allí, su cambio de químico y todo, y por supuesto para que morfológicamente ella se transforme y ya no más va a ser una conidia, sino que va a ser una levadura. Y como levadura, ella tiene que asegurarse, en este caso, ser fagocitada. De manera que ella, al ser fagocitada, ella puede sobrevivir por más tiempo dentro del huésped, ¿verdad? Ella no se expone así simplemente al beneficio del sistema inmune, ¿verdad? Al ataque del sistema inmune, ¿verdad? Para nosotros es un beneficio y para ella es un ataque. ¿Qué es lo que sucede en la mayoría de personas? En la mayoría de personas, si esta cantidad que inhalamos de microconidias, simplemente su sistema inmune pasa una pequeña gripe y dice, ay, me hizo daño ir a la cuevita, me dio alergia y ya, y pasa, ¿verdad? Que es lo que sucede en la mayoría de personas. Pero en las personas inmunodeficientes, ¿verdad? Inmunocomprometidas, resulta de que puede suceder que avance a una etapa moderada, ¿verdad? O que llegue a una etapa más grave. Y por supuesto, ustedes ya no es nuevo para ustedes lo de la inmunodeficiencia, no solo por el VIH, sino que por muchas otras situaciones que se dan hoy en día y entonces que nos pueden traer problemas a la hora de que se desarrolle la enfermedad por esta falta de ayuda, ¿verdad? Entonces, ¿qué más les digo? Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí, allá, adentro, ¿verdad? Del macrófago. Entonces, ya dijimos, sobrevivió, proliferó a 37, sobrevivió al cambio de temperatura, por su dimorfismo cambió a ser una levadura, y dentro de eso, ya ahí adentro, hace ya echa mano de sus factores de virulencia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va a sobrevivir dentro del macrófago? Sobrevive entonces en el fagosoma, ella se hace fagocitar, ¿verdad? Y se introduce al fagosoma y tienen un sensor que ayuda a modular el pH de ese fagosoma. Y, por supuesto, evita y trata, lógicamente, evitan, todos los intracelulares hacen esto, ¿verdad? Que evita la unión del fagosoma con el lisosoma, que esa unión es la que ya sería para ellos bastante letal, ¿verdad? Entonces, lo que hace ya aquí adentro, ¿verdad? Se evita que se una al lisosoma para no ser destruido y, por supuesto, dentro de él, logra también fijar el calcio, el hierro necesario para su crecimiento, ¿verdad? Y lógicamente, como ha habido una transformación, ¿verdad? De la pared, que ya no es una conidia, sino que es una levadura, es mucho más resistente a cualquier situación, ¿verdad? Y le permite sobrevivir. Y allí empieza a proliferar, o sea, aquí entró una y ya hay un montón, ¿verdad?
Y las fotografías que vimos anteriormente también están súper llenas, ¿verdad? Y prolifera allí dentro del macrófago. Y por supuesto, luego se encarga de destruir la pared del macrófago, ¿verdad? O del fagocito, para liberarse e ir a parasitar otras células. Y así, lógicamente, de esa manera ella va a sobrevivir. Entonces, factores de virulencia así puntuales, ¿verdad? Son la proliferación proliferación y sobrevivencia 37, el dimorfismo, ¿verdad? El sobrevivir dentro del fagosoma, ya lo explicamos cómo lo hace, ¿verdad? Que modula el pH, no permite que se haga muy ácido para que ella no se muera, ¿verdad? Y fija el calcio, el hierro necesario para su crecimiento, ¿verdad? Y lógicamente de allí ella rompe para sobrevivir en otro, ahí ya no caben, ya hay muchos en el macrófago, entonces van y cada una va a buscar su macrófago y así sucesivamente. Entonces, esa es la parte que nos toca ahorita, ¿verdad? Reconocer en transmisibles. Usted ya conociendo todo eso, ¿qué es lo que va a suceder? Ya después, lógicamente, va a causar esto, todo va a causar un daño, porque están sucediendo en los alvéolos, sucediendo en los pulmones, ¿verdad? Y eso va a causar un daño y va a causar manifestaciones clínicas, que son la parte que usted ve en la transmisible esposa, ¿verdad? Entonces, en general, ¿qué les podemos decir? Pues un porcentaje desarrolla solo a nivel pulmonar primario, ¿verdad? O pulmonar secundario, en el caso de que haya una recaída, ¿verdad? Y, por supuesto, cuando ya llega a nivel generalizado, que estas levaduras ya llegan, este hongo ya llega a nivel sistémico, puede causar, ¿verdad? En niños una hepatoesplenomegalia, ¿verdad? Porque este hongo tiene predilección por el sistema antes llamado retículo endotelial, ahora fagocítico mononuclear, ¿verdad? Y entonces va y tiene preferencias en ese tipo de sistema y por supuesto en sus órganos involucrados, ¿verdad? Hay una producción de hepatoesplenomegalia por lo general en los bebés, ¿verdad? Es fulminante, ¿verdad? Y en pacientes totalmente inmunocomprometidos. Este es un paciente con SIDA, ¿verdad? Ya padeciendo el SIDA, no solo HIV positivo, y pues ya hay manifestaciones a nivel de piel, ya no solo a nivel de órganos, sino que ya es generalizada y por eso su nombre de micosis sistémica. Ya no es solo puntual, ya no es solo a un nivel, sino que es sistémico, ¿verdad? Y así todas las diferentes formas clínicas que puede producir el histoplasma capsular. Bueno, seguimos con el género Coccidioides. Solo decirles que para bibliografía, vamos a seguir manteniendo el libro de la micología médica ilustrada del doctor Roberto Arena y la micología básica de el doctor Alejandro Bonifaz, si lo tienen ustedes a la mano o en forma digital. Vamos a seguir con el género Coccidioides, con sus especies Inmitis y Fusarium. Vamos a decir que geográficamente este agente, ¿verdad? Antes solo se conocía la especie Inmitis, ¿verdad? Que deriva del griego enfermedad grave, ¿verdad? Grave, Inmitis grave, y solo esa se conocía. Pero conforme a los estudios de biología molecular, se fue viendo de que Coccidioides Inmitis en región solo se puede considerar que está restringido a la zona de California y sus desiertos, ¿verdad? A la zona de California donde se
se ubica en los desiertos, ¿verdad? Y el especie Posadaci, Coccidioides posadaci, se ubica en el resto de del territorio, ¿verdad? Por ejemplo, digamos, Guatemala, El Salvador, Venezuela, en este caso, ¿verdad? Paraguay, Argentina. A todos estos nosotros los vamos a reconocer como especie Posadaci. Morfológicamente, macroscópicamente y microscópicamente, morfológicamente son iguales. Se han empeñado en ver diferencias, pero todos son iguales. La única diferencia es en base a su genética. Entonces, algunos aceptan esas dos especies, otros no. Pero nosotros en nuestro referente, que es México y Argentina, lo aceptamos como las dos especies, ¿verdad? Coccidioides imitis y Coccidioides postadaci. ¿Cómo es su morfología? Morfológicamente, en su fase ambiental o en su fase saprofítica, vamos a decir que es un hongo que se caracteriza por poseer hifas tabicadas yalinas y artroconidias, que en este caso la característica es, si ustedes se fijan y ya cuando vean las fotografías y estudien toda la parte de micología, van a ver que esta es la diferencia entre una artroconidia de coccidioides y una artroconidia de otro hongo, en el que en el otro hongo van seguiditas una tras otra. Y en este caso de coccidioides va una artroconidia, ¿verdad? Aquí, mejor aquí. Es una artroconidia, ¿verdad? Formadita, bien formadita, como redondeada, como en forma de barril, la describen. Y está esta zona, que es como una zona clara. A esta zona se le da el nombre de artículo, ¿verdad? O artículo. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este espacio claro que se ve aquí? Solo están las membranas externas de la I y no está formada una artroconidia como aquí, ¿verdad? Aquí donde se ve la pared gruesa es una artroconidia. Esta donde se ve aquí como vasillito y delgaditas las paredes no es artroconidia, es el artículo. Eso le da a la artroconidia una facilidad de soltarse, de liberarse, ¿verdad? Aquí en todo esto, una facilidad de liberarse de la hifa donde se formó, ¿verdad? Y eso es lo que le da el alto índice infectante de la artroconidia, porque es altamente volátil, ¿verdad? De hecho, este hongo lo leemos y hasta lo hacemos chiste, ¿verdad? Que es un hongo que puede usarse hasta en bioterrorismo, ¿verdad? Eso lo dicen los libros, no lo digo yo. Porque es un hongo que si lo mantenemos a 28, como es en el caso de estos medios, si ustedes se fijan las colonias, ustedes la ven en la fotografía y la describen como flocosa. ¿Qué quiere decir eso? Que es como laxa, ¿verdad? Bofa, o sea, usted no la ve compacta. No la ve compacta precisamente por esta razón de esta formación microscópica, ¿verdad? De las artroconidias y el artículo, artroconidia y artículo, aquí, y entonces eso va dando como ese espacio y como esa soltura, ¿verdad? Hay como que hubiera aire entre ellos. Entonces, ¿qué sucede? Entonces, este hongo, ¿verdad? En el ambiente, suponga que ya no creció en el laboratorio, sino que en el ambiente es altamente infectante. Y microscópicamente, este hongo se conoce como lo que les explicaba la licenciada de Enríquez, como un dimórfico bifásico. ¿Qué pasa? No forma en su forma parasitaria, no forma levadura, sino que forma estas estructuras que se llaman esférulas, que es esta circunferencia que le estoy marcando aquí. Una esférula con endosporas adentro. Esférula con endosporas, ¿verdad? Entonces, en todas estas, esta es una esférula y estas son las endosporas que aquí ya están saliendo de una esférula madura. Y aquí de igual forma, ¿verdad? La esférula y las endosporas. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí?
Entonces, ¿qué es un hongo? Bifásico. ¿Por qué? Porque en su fase parasitaria no está dando estructuras que son levaduras, sino que distintas a levaduras, ¿verdad? Entonces, en el ambiente, el coccidioides, ¿qué es lo que sucede? Él necesita ambientes áridos, ¿verdad? Zonas áridas o semiáridas, lógicamente que tengan una estación seca. La tierra de este terreno que necesita él tienen que ser arenosos o arcillosos, como lo estamos viendo en la fotografía, ¿verdad? Un verdadero desierto. Y de ahí que hablamos de los desiertos que están ubicados en California. Y de más está decir que esos desiertos son los que sirven para paso de los inmigrantes. Entonces, ¿por qué se las incluimos a ustedes en este programa? Precisamente porque ustedes van a estar en contacto con personas que han ido ya sea que a pasear o ya sea que querían quedarse, y pues no está de más decir que puedan encontrarse con uno de esos casos, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesita en ese suelo? ¿Qué necesita en ese suelo? Necesita un pH alcalino y que tenga lluvias intermitentes, por lo tanto que tenga una humedad, ¿verdad? Que si bien es cierto, no necesita mucha humedad, ¿verdad? Pero sí una humedad relativa. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos también? Que este ambiente, lógicamente de desierto, sea rico en sal, ¿verdad? Y de igual forma, en Argentina también hay desiertos y ahí es donde se puede, ¿cómo se llama?, estar el hongo y lógicamente infectar. Hay muchos casos en Argentina pues, y lógicamente en México. Si se fijan, son zonas que son bien endémicas del hongo. ¿Por qué? Porque tienen exactamente el terreno o el ambiente para que el hongo esté allí y sobreviva, ¿verdad? Entonces el humano se pueda estar infectando. Necesitamos una temperatura de 30 grados a 54 grados centígrados. Que lógicamente tenga una vegetación escasa, ¿verdad? De tipo cactus, ¿verdad? O cactácea, ¿verdad? Y donde hay matorrales, nopales, y lógicamente en esos matorrales y en esas pequeñas vegetaciones que hay, están estos pequeños animalitos, roedores, que son ratas del desierto. Y estas tienen un papel importante en el mantenimiento del hongo. Así como les explicaba yo en histoplasmosis, así les explico aquí en este caso del coccidioides, que tienen la capacidad, ¿verdad?, de, lógicamente, de infectarse, ¿verdad?, que del ambiente se infectan, la artroconidia es inhalada por ellos, enferman, mueren, ¿verdad?, y lógicamente al morir quedan en la tierra y así le están dando ese ciclo, le están dando ese mantenimiento al hongo, por decirlo de esa manera. Entonces, dentro de eso, de ese hábitat, es así como nosotros lo explicamos. Recordemos que si estamos hablando de California, estamos hablando de la especie Ignitis, y si estamos hablando de todo el resto del continente, vamos a hablar de la especie Posadacea. Donde haya sido la infección, lógicamente así es como reconocemos la especie, no precisamente de donde hagamos en nosotros el aislamiento, porque podemos nosotros hacer el aislamiento de un paciente que viene de California, ¿verdad? Lo hacemos en El Salvador, pero no necesariamente le vamos a poner Posadacea porque lo hayamos aislado en El Salvador, sino que donde el paciente se infectó, ¿verdad? Por eso ustedes como médicos es importante que ustedes hagan el estudio epidemiológico, la historia clínica del paciente. Entonces, ¿qué es lo que sucede ya aquí adentro? Entonces, ¿qué es lo que hace este hongo aquí? Ya decíamos que es inhalada la artroconidia, ¿verdad? Ahí la han dibujado de forma diferente, pero usted acuérdese que es bien arredondadita, ¿verdad? Como forma de barril. Y
fácilmente desprendible, ¿verdad? Por ese artículo que tiene. Y es inhalada y llega, ¿verdad? Hasta el pulmón, donde rápidamente lógicamente, acuérdense, siempre prolifera 37, sobrevive a 37 y lógicamente allí ya adentro va a desarrollar el dimorfismo, ¿verdad? Ya va a desarrollar el dimorfismo, en este caso un dimorfismo bifásico, ¿verdad? Entonces, la artroconidia como tal es resistente a la fagocitosis. La artroconidia tal cual es resistente a la fagocitosis. Entonces, ¿qué pasa ahí? Rápidamente se empieza a convertir en una esférula, que rápidamente en un ciclo de 120 horas, ella va y se empieza a hacer más grande, cada vez más grande, ¿verdad? Y dentro empiezan a multiplicarse, ¿verdad? Las endosporas. Se dice que este hongo tiene tiene la capacidad de producir hasta 800 endosporas. Y esto es un alto potencial biótico, ¿verdad? Y imagínense ya 800 endosporas y liberándose, y cada endospora se va a volver a hacer otra esférula, y así sucesivamente, ¿verdad? A eso es a lo que le llaman que este hongo tiene un alto potencial biótico, ¿verdad? Ya una vez, lógicamente, que cada una de ellas, cómo se va a empezar a defender de los factores de patogenia, ¿verdad? Cómo se va a empezar a defender del sistema inmune, ¿verdad? Y cuáles van a ser sus factores de patogenia. Entonces, vamos a decir que la liberación de la endospora, mencionarles que la endospora se libera, ¿verdad? Por acción de proteasas, de glucosidasas y de quitinasas que ayudan a romper la endospora, la esférula para que salgan las endosporas. Entonces, una vez que cada endospora se libera, cada endospora tiene al salir de la esférula, tiene una cubierta mucilaginosa. Y esa cubierta mucilaginosa, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que hace? Que la protege de cualquier acción del sistema inmune, ¿verdad? Y entonces nos dice que va a haber allí una exposición como de sus componentes, como ya no con necesidad de que la dañen, sino que con necesidad de que el sistema inmune la englobe y la protege. Y ella sí se va a defender del sistema inmune de los linfocitos TH, ¿verdad? Y de los NK. Entonces, ella va a lograr que la fagociten por un tiempo, ¿verdad? Haciendo uso de la metaloproteasa, que va a degradar una glucoproteína de la pared de la endospora, ¿verdad? Y esta va a actuar exponiéndose con los anticuerpos y aceptando que sea opsonizada, se va a dejar opsonizar para poder ser cubierta por un tiempo para que el sistema inmune no la ataque, ¿verdad? Ella va a necesitar que las fagociten para sobrevivir un ratito, ¿verdad? Y ella lógicamente va a sobrevivir, por supuesto, en un ambiente alcalino. ¿Qué es lo que le va a dar ese ambiente alcalino? Ella en sí tiene una actividad ureasa, ¿verdad? El hongo tiene una actividad de ureasa que permite que haya producción de amonio o productos del amoníaco o iones de amonio, que le va a ayudar a darle el ambiente alcalino para él sobrevivir, ¿verdad? Entonces, todo eso le ayuda ahí a estarse y a mantener ese ciclo, ¿verdad? La endospora sobrevive hasta que se vaya a convertir en una esférula, y esta esférula va a producir más endosporas y así sucesivamente. Por eso
le llamamos ciclo, ¿verdad? Entonces, tomemos en cuenta que comenzamos con la artroconidia, que era resistente a la fagocitosis, ¿verdad? La artroconidia como tal, ella se iba a defender contra eso y va a empezar a cambiar de situación, de morfología, y así se van dando los cambios morfológicos para este sobrevivir. Entonces, en su bibliografía que les he mencionado, explican, en ambos libros, explican lo que les he mencionado ahorita, ¿verdad? De esta facilidad del hongo de mantenerse allí. Y también explican, ¿verdad? El hecho de que no todos, este es un hongo que se considera el más virulento, ¿verdad? ¿Y por qué más virulento? Porque con pequeñas cantidades que nosotros podamos inhalar, es igual de virulento. Pero sin embargo, a pesar de que es el más virulento, no a todos los pacientes se les desarrolla la enfermedad, ¿verdad? Entonces eso trae como que cierta duda, ¿verdad? Pero al mismo tiempo se explica, pues lógicamente, por la efectividad del sistema inmune. Entonces, recordándoles que toda situación, toda enfermedad causada por hongos, tiene que ver la reacción del huésped con su sistema inmune. También se menciona que tiene este hongo in vitro, se ha visto que puede producir melanina, que ya se los mencionaba como un factor de virulencia, ¿verdad? Pero hasta ahora solo se ha comprobado de forma in vitro, ¿verdad? Y de esa manera, así el hongo pues va echando mano de estos factores para el sobrevivir. Solo decirles que entonces este hongo lógicamente da una enfermedad llamada, de acuerdo a su género, ¿verdad? Una coccidioidomicosis, que puede dar a nivel de meninges, ¿verdad? A nivel de articulaciones, de huesos, ¿verdad? Y lógicamente, pues la fotografía que ustedes están viendo ya está a nivel del rostro, a nivel de piel, ¿verdad? Dándose las lesiones a nivel de piel. Y por eso, lógicamente, acuérdense que es una enfermedad a nivel sistémico, ¿verdad? Puede dar manifestaciones a cualquier nivel, teniendo sus preferencias, que son las que les acabo de mencionar. Y solo tomar en cuenta, ¿verdad? Que ahorita por la prisa del impasse que tuvimos con el internet y que ya casi son las 10, decirles que cualquier duda de lo que les he hablado este día, pues igual me la hagan saber. Lean sus 2 libros de consulta, ¿verdad? Que son Notomicología, y podríamos entonces, si alguna duda tengan, poderla sacar. Solo agradecerles, ¿verdad? Esta clase es mi última clase con ustedes en Enfermedades Transmisibles 1 y que espero que en la Transmisibles 2 ya podamos vernos personalmente, ¿verdad? Y poder seguirles sirviendo, dándoles sus temas. Entonces, les agradezco su atención y que Dios me los bendiga. Gracias, Liz. Bueno, a la Gracias, Liz. orden. Gracias, licenciada. Bueno, Gracias. me van a disculpar que iba corriendo, pero fue el impasse. Gracias, Liz. Bueno, a la orden.